Le paso sus redes. Bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Los que no habéis estado nunca en el directo ya veréis que es un poco distinto a verlo en grabación. Y vamos a empezar con muchas cosas, tantas que no sé si hoy vamos a terminar. Lo más seguro es que deberemos continuar mañana sobre las 11 de la mañana, porque el tema va a quedar lo más seguro que sea interrumpido. Y no vamos a dar más vueltas con explicaciones. Y si me cambia esto, pues vamos a ver las noticias de actualidad. Que, claro, lo primero que pensamos es ¿qué está pasando en fecha 5 de febrero de 2011? Evidentemente todos lo relacionamos con lo que está pasando en Oriente Medio, pero antes de llegar a ese punto vamos a comentar estas otras noticias. Día 3. El viaje del Papa al Reino Unido fue financiado con fondos de ayuda a países pobres. Esto ha salido, ya veis, hace tan solo 2 días. Y aquí vemos las quejas que habían. Lo que nos están diciendo aquí, sencillamente, es que el dinero destinado para pobreza en países distintos de los de Inglaterra, pues fueron utilizados para la visita precisamente del Papa. Y cabe recordar que solo el 10% en ese país es católico. Entonces, esto ha suscitado las polémicas, para variar. Y ahora la gente se pregunta también algo que vamos a vivir muy cerca, en Madrid, sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde se dice que quizás pueden sobrepasar los gastos unos 50 millones. Incluso se habla hasta del doble. Si esto es así, ¿quién lo va a financiar? Bueno, ya hablamos un poco de qué empresas van a ayudar en todo ello, pero claro, a ver de dónde van a salir tantas reservas. Una monstruosa tormenta de hielo y nieve afecta a 1/3 de Estados Unidos. Todos hemos seguido también esta noticia del 2 de febrero. Gran parte de Estados Unidos ha quedado bajo este estropicio. Y esto diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver con la actualidad o como importante? Pues sencillamente que esto está siendo una gran tormenta a todos los niveles, que va unido a otras noticias que se han ido desarrollando últimamente y que todos habéis podido ver en Australia. ¿Qué ha pasado en Australia? Pues esto, el catastrófico ciclón Yasi llega a la costa este australiana. Gracias a Dios, al final, los efectos del ciclón fueron menos de lo previsto. Cuando llegó a tocar tierra, bajó muchísimo su intensidad. Y, bueno, aún y así parece ser que ha habido un muerto y numerosas desgracias materiales. Pero todo esto, que se está sucediendo una detrás de otra, casi tan seguido que ya parece que ya no es ni noticia, no sé a vosotros si os da que pensar que todos son sencillamente casualidades o es que la culpa la tenemos todos nosotros por ir con nuestros cochecitos y nuestros tubos de escape, o qué está pasando realmente con todo esto. Hay una cita de Ellen White, extraída de este libro, una recopilación suya de eventos de los últimos días, página 12, donde nos dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Esto fue escrito en 1914. Y yo no sé si vosotros podéis negar la afirmación de lo que aquí hay. Ahora es esto uno detrás de otro, sea un hecho, sea otro. Esto nos está marcando el fin de los tiempos. Nos está marcando que la segunda venida de Jesús está cercana y esto no son bromas. Cábalas católicas. ¿Cuadra una palabra con otra? Bueno, yo creo que sí. Y quizás ahora lo que vais a ver os va a recordar, si no lo tengo mal presente ahora, la tercera conferencia donde presentamos el tema del Vaticano y el XIII. ¿Lo recordáis? Mucha gente dice, no he visto semejante tontería igual que ese tema presentado allí. Que eso es un absurdo, que los números importan poco, tanto para Dios como para Satanás, si es que existen, es lo que dicen algunos. Pues vamos a ver si es tanta tontería vincular al Vaticano y al XIII.
Satanás, dijimos, tiene sus números, Dios también. Canal 13 Televisión, en TDT el 1 de noviembre. ¿Qué colores veis aquí que destacan? Amarillo y blanco, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con este canal. Canal 13 Televisión es el último canal en llegar a nuestros sintonizadores de TDT. Después de canales como Marca TV, La 10, La Sexta 2, llega a nuestras pantallas. Para ello ha alquilado para 15 años uno de los canales que le quedaban libres al grupo de comunicación El Mundo. Bueno, ya vamos viendo a qué va vinculado, ¿no? Pedro J. Ramírez ha alquilado este canal sabiendo que no dispone de la suficiente fuerza para lanzar uno nuevo. Recordamos que ya dispone de BOTV, AXN y Marca TV. Este nuevo canal llegará a nuestras pantallas el próximo 1 de noviembre. Aún así, los que ya hayamos resintonizado nuestra TDT, no hará falta que lo hagamos de nuevo, debido a que emitía en negro, con lo cual ya lo tendremos sintonizado. Todo ya es fácil, ¿verdad? Si vemos aquí hay vinculaciones con el Grupo COPE, Popular TV, y vamos a ver unas cositas más. 13 TV, la televisión con buen gusto. Así se presentaba esta nueva televisión, este nuevo canal. Canal 13, blanco, amarillo, televisión con buen gusto. Bueno, después de ver ciertas conexiones, ¿qué nos queda determinar? Esto era el momento cuando este canal estaba en periodo de pruebas. La televisión es la que tenéis ahí detrás, por cierto, está sacado en fotografía. Muy pronto en este canal, 13 TV. ¿Y qué más vemos aquí? Creemos. Sintonízanos en el canal 13 de tu televisor. ¿Creemos? Ya estamos viendo que este canal es religioso. Por eso dice, creemos. Más fotografías sobre lo mismo. Todo el rato se iban combinando el blanco y el amarillo, que ya sabéis que es la bandera de ¿qué país? Del Vaticano. Y en esa programación que iban anunciando de lo que harían cuando empezaran a emitir, oficialmente anunciaban que cada mañana habría la Santa Misa. Y daban 13 razones por las cuales era necesario ver ese canal. Era indispensable. Curiosamente, fijaros, inicio de emisiones el lunes 29 de noviembre. 2 y 9, 11. ¿Y el mes de noviembre qué mes es? 11. Recordamos que el 11, como dijimos en esa conferencia, era todo aprobado por ley divina. Evidentemente, no divina de nuestro Dios, sino satánica, en verdad, para ellos. Muy curioso, ¿eh? Que vayan combinando todo esto. Pero resulta de que uno se pone en Google y busca Canal 13 y nos llevamos otra sorpresa. En Chile hay otro Canal 13 que es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, debe ser otra casualidad, ¿no? Ah, pero es que en YouTube aparece también el Canal 13, Tele 13, en Roma, Italia. Y ya veis a quién pertenece. Bueno, deben ser casualidades. O es que el 13 les gusta, pues porque sí. Las cábalas y ellos van unidos porque detrás está siempre lo mismo, el poder satánico en juego. Y como podemos comprobar aquí, ellos no se quedan atrás en la nueva tecnología. Ver al Papa en 3D y en alta definición, la televisión del Vaticano mejora su tecnología. O sea que ya lo podéis ver súper bien, tranquilamente. Para ello, ha habido una donación de parte de una empresa japonesa para tener lo último en tecnología. Fue Sony. Ha costado 4,5 millones de euros, de los que Sony ha financiado 900.000. Bueno, a veces cuando ciertas empresas hacen ciertas cosas, ya podéis imaginaros quién también está vinculado con ellas. Y ahora atención, porque vamos a entrar en un pequeño apartado de Juan Pablo II. Atribuyen milagros a objetos de Juan Pablo II. Es impresionante. 19 de diciembre. La gente que acude a visitar los objetos personales de Juan Pablo II, fijaros que es en Monterrey, le está atribuyendo eventos fuera de lo normal. Llegan hasta esta ciudad personas enfermas y se van aliviadas, contó a El Universal Guillermo MacLean, director de la Fundación Villacero. Pues ya veis qué cosas pasan.
los milagros parece que se van sucediendo solo por acceder a ver sus objetos personales. ¿Por qué creéis que puede pasar esto? ¿Venía con alguna connotación o es que verdaderamente ahora Juan Pablo II le está dando por hacer milagros desde el cielo, donde teóricamente está? Vamos a ver, como suele pasar, que cuando una cosa importante tiene que suceder, antes se prepara. Y ahí tenemos 1 de mayo, beatificación de Juan Pablo II. Todos vimos que el proceso iniciado para que este señor fuera beatificado fue extremadamente rápido, como ninguno en la historia. Pero fijaros qué curiosa fecha han designado para hacer de su beatificación algo concreto. 1 de mayo. ¿Recordáis la fecha del 1 de mayo? ¿Qué le tendríamos que decir? ¿San Illuminati, quizás? Bueno, fue la fecha de la fundación de la Orden de los Illuminatis, que algunos incluso satanistas dicen que es la fecha de cumpleaños de su líder, de Satanás. Pues esa es la fecha que ellos han determinado. Evidentemente no van a decir que fue por esto, ponen otras explicaciones, pero quiero que os quedéis también con un detalle. Antes hemos hablado de un cierto número, que no es el 13, y a ver si os lo encuentro por aquí en medio. Sí, fijaros en el punto de abajo, el párrafo inferior. El comunicado concluye indicando que el 11 de enero se celebró la sesión ordinaria de cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los Santos, que emitió un fallo unánime y afirmativo considerando milagrosa la curación de la hermana Marie Simon Pierre en cuanto realizada por Dios de modo científicamente inexplicable, después de interceder al Juan Pablo II, invocado con confianza tanto por la misma persona curada como por muchos otros fieles. ¿Qué día? El 11. Por tanto, ellos aprobaban divinamente la beatificación de Juan Pablo II. ¿Por orden de quién? Ya lo hemos dicho, no de Dios precisamente. Y bueno, otra casualidad, el segundo libro del Papa sobre Jesús a la venta el 13 de marzo. Bueno, no sé si hace falta argumentar mucho más al respecto. Lanzamiento mundial del libro Entrevista de Benedicto XVI con Peter Swiwall, Luz del Mundo. El día 22 de noviembre se empezó a lanzar de un modo claro que este iba a ser el nuevo libro del Papa. El día 22 del 11. Ya sabéis que 11 y 11 lo que da. Pues vamos a seguir avanzando. Es interesante lo que pone aquí porque si vais parando imágenes en vuestras casas podéis leer todo el contenido muy resumido de este libro y que aquí por falta de tiempo no podremos analizar, pero que desde luego no tiene desperdicio porque está hecho en forma de... Aquí está todo hecho en forma de detallar ciertas cosas que son de mucha importancia y que aquí se resumen de un modo muy claro, muy conciso. Fijaros cómo, precisamente en este apartado de cristianismo y modernidad, nos habla de un consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Este va a ser el tema de la próxima conferencia también. Vais a ver cómo la nueva evangelización está saliendo por todas partes. Y básicamente todo lo vamos a extraer de la propia agencia informativa del Vaticano llamada Zenit. En cuanto al judaísmo, dice cosas también impresionantes. Vamos a parar un poco por aquí para leer un momento. Tengo que decir que desde el primer día de mis estudios teológicos me quedó clara de algún modo la profunda unidad entre antigua y nueva alianza entre las dos partes de nuestra Sagrada Escritura. Había comprendido que sólo podríamos leer el Nuevo Testamento junto con lo que le ha precedido, de otra manera no lo habríamos entendido. Además, naturalmente, lo ocurrido en el Tercer Reich nos impresionó como alemanes y nos impulsó aún más a contemplar al pueblo de Israel con humildad, vergüenza y amor. En mi formación teológica, estas cosas se han entrelazado y han marcado el camino de mi pensamiento teológico. Por lo tanto, me quedaba claro, y también en este punto en absoluta continuidad con Juan Pablo II,
que en mi anuncio de la fe cristiana debía ser central este nuevo entrelazamiento amoroso y comprensivo de Israel y la Iglesia, basado en el respeto del modo de ser de cada uno y de la respectiva misión. Otras noticias que no paran de estar saliendo es precisamente este fantástico encuentro, que para muchos hubiese sido una locura hablar de ello años atrás, este ecumenismo que están buscando tan exagerado entre el pueblo israelita, los judíos y la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué creéis que lo están haciendo? Si nosotros no supiésemos nada del destino del Vaticano, dónde va a ir a parar, y que Daniel capítulo 11, versículos finales nos lo dicen, no entenderíamos nada. Para que eso suceda, donde tiene que ir a sentarse el Vaticano, es necesario que sucedan ciertas cosas. Y evidentemente, una clave era esta unión entre estos dos sectores. Habla también de la venida de Cristo. Pero, ¿sabéis? Cuando leéis las palabras de lo que él pone, básicamente no dice nada. Es curioso, habla mucho de la venida de Cristo, le preguntan, pero a la hora de la verdad no da detalles. Tiempo de conversión, libro entrevista de Benedicto XVI, y aquí se dan más detalles adicionales de lo que aparecía allí. Es muy curioso ver cómo incluso hablan. En Fátima, su prédica adquiere ya un tono casi apocalíptico. El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpir. Está sacando mensajes continuamente de qué deberá suceder para que todo cambie. Nos pinta un cuadro de que hemos llegado a un extremo y hace falta una solución. Como sabéis, este es su juego. Es necesario mostrar que el problema llega a un extremo para dar una solución. Y ese problema, fijaros como el mundo cada vez está siendo más exagerado. Aquí nos da detalles también, o mejor dicho, nos hace unas reflexiones sobre la segunda venida de Cristo. El entrevistador le va cuestionando, pero él no termina de entrar. Habla de que sí, de un retorno de Cristo, pero en ningún momento empieza a hablar de las señales del tiempo del fin, de que esto marca que Cristo viene ya. Dice 4 cosas, habla y habla y habla prácticamente con un lenguaje bastante confuso, para no aclarar ningún detalle. De ahí que básicamente el católico romano desconoce prácticamente todo lo que refiere a la segunda venida de Jesús. Ya sabéis que ahora también, tanto en YouTube como en el canal del Gran Engaño, WordPress, aparece también una sección sobre predicaciones, y allí precisamente hay un tema ya dado sobre la segunda venida de Jesús, basado en los textos bíblicos que hablan de ello, y que merece la pena que veáis, porque os daréis cuenta que todo lo que está sucediendo apunta precisamente a ese momento de la historia. ¿Y qué va a suceder con ello? Aquí aún hay más. No voy a parar porque si no, no podremos entrar en el tema que después viene. Pero es realmente interesante ir leyendo lo que todos ellos van diciendo al respecto. Hablan también de, fijaros, de algo de paz y tranquilidad que Dios puede conceder al hombre. Y a ver si pasamos a la próxima noticia. Fijaros que son muy largas. Todas estas noticias que aparecen en Zenit normalmente dan mucho de sí. Ellos entran en mucho detalle. Incluso nos habla de España. Y fijaros aquí que aparece. Habla de España. Dice, es un país de contrastes dramáticos, opina. Pensemos en el contraste entre la República de la década de 1930 y Franco, o en la dramática lucha actual entre la secularidad radical y la fe decidida. ¿Recordáis que esto lo citó precisamente cuando vino el Papa a España? Suscitó una polémica increíble. En las próximas conferencias vamos a desglosar esa visita con unos detalles que verdaderamente creo que os van a sorprender. ¿A qué vino realmente el Papa? Pues fijaros,
Aquí habrá una pista en lo que vais a leer ahora. Es un país que, hoy como ayer, se encuentra en un gran movimiento histórico que cuenta además con una pluralidad de culturas que se encuentran, por ejemplo, los vascos y los catalanes. Y podréis decir, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver esto? Pues, si Dios quiere, el tema, cuando lo podamos explicar, veréis la gran importancia que tiene para el Vaticano, los vascos, los catalanes, muy en concreto. Os dije en una anterior conferencia que precisamente íbamos a mostrar, si todo iba bien, una filmación donde se ve todo, bueno, todo no, evidentemente, pero sí lo que no se vio por televisión de la visita del Papa a España. Bien, al final las personas que me iban a pasar este vídeo se han arrepentido, no lo van a hacer, tienen miedo. El temor es lógico que esté en ellos porque no son cosas de broma. Y bien, no se atreven a difundirlo. Pero si Dios quiere, sí vamos a tener un escrito de testimonios directos que estuvieron allí. Y al menos eso sí lo podremos comentar. Es una lástima porque allí aparecen cosas realmente impresionantes y que tirarían mucho por tierra la imagen de lo que nos vendieron que vino a hacer el Papa aquí. Y cómo funcionaba él incluso personalmente y el séquito que él tenía. Vamos a seguir avanzando. Esta noticia la podréis leer también en vuestras casas. Es curioso porque él habla de que los cristianos que verdaderamente sigan la fe van a recibir persecución. Y no sé si sabéis que ellos hablaban del tercer secreto de Fátima como precisamente refiriéndoselo a ellos mismos, aplicándoselo a ellos, que la Iglesia Católica iba a recibir precisamente la persecución del resto del mundo en general, y lo centraron en algo que ya está sucediendo, y es en todos los casos de abusos a menores, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino también de los problemas internos a nivel económico que también se han mostrado. Fijaros ahora en este punto de aquí. Cuando habla de los judíos, una nueva unión de amor y comprensión entre Israel y la Iglesia es el respeto mutuo por el ser del otro y por su propia misión. Tiene que ser esencial para mi anuncio de la fe cristiana. ¿Por qué tiene que ser tan esencial eso? Pues precisamente porque ellos saben que se tienen que ubicar en la zona de Israel, en Jerusalén. Y antes tienen que hacer un enorme ecumenismo con ellos. Cuando habla de los ortodoxos, dice, el lugar donde, por así decirlo, nos sentimos más inmediatamente en casa y donde más podemos esperar también alcanzar la unidad es la ortodoxia. Fijaros, parece ser que con ellos lo tienen ya muy bien atado todo, pero cuando llega al protestantismo, fijaros lo que pone aquí, ha dado pasos que más bien lo alejan de nosotros, con la ordenación de mujeres, la aceptación de uniones homosexuales y cosas semejantes. Fijaros que en la Iglesia anglicana están poniendo mucha mano ellos para que muchos de los anglicanos pasen al lado vaticano. ¿Y a través de qué? Pues precisamente bajo lo que está sucediendo con todas estas tres cosas que aquí nos pone. A pesar de todo, dentro del protestantismo, aún se encuentran con grandes reticencias para esa unión total. No paran de trabajar en ello, pero aún les falta algo. Hay algo también importante, ecumenismo. El mundo necesita un potencial de testimonio a favor del Dios uno que nos habla en Cristo. Fijaros, esa es la razón de unir a todos bajo un paraguas. Diálogo interreligioso. Tenemos un mensaje ético que da orientación a los hombres. Y llevar juntos ese mensaje es de suma importancia en la crisis de los pueblos. Por tanto, la crisis de los pueblos va a servir para que haya un mensaje unido. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario el ecumenismo. China, hay una gran esperanza de que pronto podamos superar definitivamente la división. Es una meta por la que tengo un interés especial y que presento diariamente al Señor en la oración. Fijaros, dice que tiene un interés especial en China. Ya vimos nosotros que precisamente el general de los jesuitas elegido, Adolfo Nicolás, se basaba
prácticamente con el mundo asiático. Para eso fue elegido. China está en el punto de mira del Vaticano. Y ahora, esto que os digo, guardároslo en la cabeza, porque es lo próximo que veremos en el tema que vendrá después de esto. Hemos hablado de Oriente Medio, de que vamos a tratar ese tema, y veremos, ¿hay conexión entre lo que hemos visto ahora y os he dicho y lo que está sucediendo en Oriente Medio? ¿Hay algún problema allí que implique a China? Pues esto vamos a analizarlo dentro de muy poco. Sisplau, pots tirar un moment enrere? Vamos, antes de todo esto, a ver este apartado de fin del mundo y de ecología. El Apocalipsis no da ningún esquema de una posibilidad de cálculo cronológico. Justamente lo llamativo en él es que cuando se cree que ha llegado propiamente el final, todo empieza de nuevo desde el comienzo. Caray. Lo importante es que cada tiempo se disponga para la cercanía del Señor, que justamente nosotros aquí y ahora estamos bajo el juicio del Señor y nos dejamos juzgar desde su juicio. ¿Veis vosotros aquí algún atisbo de decir, estos son las señales del fin, del retorno de Cristo? Yo no lo veo. Sencillamente, además, nos dice de que no hay ningún atisbo de cálculo cronológico para ese evento. ¿No lo hay? Pues parece ser que hay algo más de lo que aquí nos dice él. Pero claro, no nos lo van a contar ellos, evidentemente. Eso lo deberemos buscar nosotros con nuestro estudio personal. Pero lo que sí sabemos es que después de 6.000 años de historia viene Cristo por segunda vez. Esto no nos lo van a decir ellos. Y 6.000 años de historia están a punto de cumplirse. Pero fijaros también en el apartado de ecología. Que el hombre está amenazado, que se amenaza a sí mismo y amenaza al mundo, se hace hoy de algún modo visible a través de las pruebas científicas. Solo puede ser salvado si en su corazón crecen las fuerzas... ¿Qué fuerzas? Morales. Fuerzas que solo pueden provenir del encuentro con Dios. Fijaros cómo la ecología la van a utilizar, y de hecho ya lo están haciendo, para entrarnos a través de la moral. Todo se va al traste y eso solo se puede evitar haciendo una incidencia en la moral. Las profecías decían que ellos a través de la moral conseguirían el poder. Dice que hay pruebas científicas. Bueno, curiosamente, lo que encontramos nosotros es las manipulaciones científicas. Pero bien, lo dan por todo comprobado y cierto. Aquí sigue aún más. Ya no voy a parar en ello, porque aunque hay detalles que son interesantes, todo lo podréis ver en casa. Y vamos a por la próxima noticia. Si sale, 2 años después. Ya veis que es larga, ¿eh? La reevangelización es algo que también aparece por aquí, la evangelización. Pero de esto hablaremos en el próximo tema con más detalle. Y ahora, fijaros, el libro del Papa, Luz del Mundo, del que hemos estado dando muestras ahora, ya es un bestseller en España. 75.000 ejemplares vendidos en menos de 3 semanas. ¿Alguien cree que el catolicismo pinta poco en España? No es tan fácil vender 75.000 ejemplares en 3 semanas. Pues ellos lo han conseguido. Cuando se habla de reevangelización, evangelización, en verdad es catolización, están usando todos los medios a su alcance para ir llegando por todas partes, por todos los sectores. Y la Escritura, en este caso, es un realmente puntal en todo lo que ellos pretenden. Pero ahora vamos a hacer un salto a esta otra noticia de economía. Es algo que es totalmente de actualidad absoluta. Fijaros, lanza duras críticas a China. ¿Quién? Bernanke también defiende crear un nuevo sistema monetario internacional. ¿Os suena de algo esto? El nuevo orden mundial que tantas veces hemos hablado. Pues,
Fijaros, el presidente de la FED ha lanzado 3 mensajes en Frankfurt. Es necesario idear un nuevo sistema monetario internacional. China manipula el valor de su divisa y la tibia recuperación de Estados Unidos justifica su segunda inyección monetaria. Fijaros cómo para salvar la crisis, se pide precisamente un sistema monetario internacional. ¿Pero contra quién se ponen? ¿Lo habéis visto? China. Iros quedando con los detalles que van apareciendo de China, porque luego nos tocará hablar de ello también. ¿Sabéis quién es este señor, no? Del que hemos hablado ahora, Ben Bernanke. ¿Por qué os lo muestro aquí? Bueno, aparte de porque sale en la noticia, porque me interesa para enseñaros algo. Aquí hay la explicación, por cierto, del sistema monetario internacional, cómo funcionará. Pero os he mostrado su imagen y su nombre para que vayáis atando cabos. ¿Os habéis preguntado por qué precisamente todos los líderes de estas grandes organizaciones son de origen judío? Pues sí, lo son. Buscad, analizad sus vidas y lo comprobaréis perfectamente. Pues yo no sé si es sencillamente una casualidad. ¿Vosotros creéis que sí? Yo sinceramente creo que no. Y voy a enseñaros un artículo aparecido en una revista, que es esta, muy interesante. Y en esta página, hablando sobre asunto de abogados en Nueva York, fijaros qué pone. Nacer en una época, un país y una cultura puede determinar en gran parte el éxito personal o profesional. Un número sorprendente de los abogados más poderosos de Nueva York, dice Gladwell, comparte prácticamente la misma biografía. Son hombres judíos que nacieron en el Bronx o en Brooklyn a mediados de los años 30 e hijos de inmigrantes que trabajaron en la industria textil. ¿Puede usted decir que se trata de una coincidencia o preguntarse, como yo, qué hay en ser judío, en pertenecer a la generación que nació durante la Depresión y ser hijo de trabajadores textiles que pueda llevar a convertirse en un abogado de éxito? Bien, este señor se queda corto. No solo son abogados de éxito, sino que están precisamente en los sitios claves del mundo en general, todo lo que mueve el mundo. Os prometí que vamos a presentar un tema, si Dios quiere, de la importancia de los judíos en el tiempo del fin, donde tendremos que hablar no solo del concepto judío, sino que tendremos que desglosar partes de esa palabra, con sus distintas ramificaciones, y por qué realmente van a ser tan importantes en el tiempo del fin. Pero ya veis, ellos están en estos cargos. Con esto no estoy diciendo nada en contra de ellos, sencillamente están en estos cargos, pero que vamos a ver cómo las profecías, la Biblia, la historia, nos va a dar grandes muestras de cosas que os van a sorprender mucho. Mientras, aprovechando esa limpieza de imagen moral que el Vaticano está autolanzándose, el Vaticano funda el Banco Central. ¿Para qué? Bueno, fijaros, Benedicto XVI presentará mañana su propio Banco Central para aportar más transparencia y control en los negocios financieros de la Santa Sede y adaptar su negocio bancario a las normas internacionales. ¿Sabéis que hubo problemas con sus finanzas hace poco? Pues bien, ellos van limpiando su imagen, están quedando como los líderes absolutos de la moral, los que se limpian, los únicos. Merkel avanza en Madrid su plan para crear los Estados Unidos de Europa. La canciller alemán llega a Bruselas con el entusiasta apoyo de Zapatero. ¡Qué ilusión! Fijaros, Estados Unidos de Europa. ¿Os suena algo a nivel profético esto? Pues sí, suena a mucho. Y vamos viendo cómo Nicolas Sarkozy está apretando junto a precisamente Angela Merkel para conseguir estos objetivos, en los que se vislumbra un nuevo eje París-Berlín. ¿Os suena algo el eje París-Berlín? ¿Os suena algo el carbón?
¿Os suena algo que este eje fue precisamente el que empezó a mover lo que terminaría siendo la Unión Europea? Pues bien, precisamente ahora vuelven a sus andadas. Y no es que lo hayan dejado de hacer nunca, es que siguen trabajando por ello. Y ahora, esto si era de unos días antes, vamos a ver otra noticia totalmente vinculada a esto. Exigen el pacto para ampliar el fondo de rescate. Merkel y Sarkozy imponen la discusión sobre el superestado europeo. Fecha 4 de febrero. Ellos ya no van a parar. Van a trabajar por conseguir precisamente que Europa esté unida de un modo como jamás ha estado unida. ¿Se ha intentado por todos los medios? Pues jamás se ha conseguido, ¿verdad? Pero la profecía dice que jamás conseguiría Europa estar a un punto para poder conseguir hacer algo muy concreto para que una sola persona tenga ese poder. Nosotros en las profecías de Daniel 2 analizamos como precisamente hay un recorrido de la historia que nos muestra que habría al final, en lo que es la zona de Europa, una serie de alianzas que quisieran unir Europa, pero que jamás se conseguía. Hicimos un recuerdo de el Kaiser Guillermo, anteriormente de Carlomagno, de Napoleón, de alianzas matrimoniales entre casas reales, pero jamás se llegó a unir todo. ¿Va a conseguirse ese objetivo? Vamos a ver algo interesante en Apocalipsis capítulo 17 y versículos del 12 al 18. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sabéis? Este apartado, 10 cuernos, que son 10 reyes, cuando se escribía Apocalipsis aún no habían recibido reino. Estos poderes estaban en un futuro. Pero aquí que nos habla de ese futuro, nos dice que, aunque aquí pone por una hora, es un lapsus de tiempo indeterminado. Quiere decir, por un breve espacio de tiempo, que no se sabe exactamente cuánto, estos reyes van a mandar juntamente con la bestia. Hay dos formas de interpretar la profecía en este caso, y que nosotros hemos visto también en el transcurso de las conferencias. Una es Europa, porque la profecía se centraba en Europa al fin del tiempo. Pero otra eran esas 10 regiones económicas en el cual el mundo va a estar dividido, y ya lo está, y que también se van a supeditar a alguien. En este caso, cuando nos habla de Europa, fijaros que nos dice de que estos 10 reyes, esas naciones que surgieron de los... ¿Lo recordáis de qué? En la estatua de Daniel 2, cuando se llega a los pies, hay 10 deditos en los pies, ¿verdad? Eran las naciones que surgían del fraccionamiento del Imperio Romano, en las cuales ahora actualmente pues tenemos a Francia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Anteriormente venía de los pueblos godos que ocuparon Europa, godos, visigodos, ostrogodos y todos los que queráis. Fijaros cómo, siguiendo esa profecía, nos dice que estos pueblos que van a ser Europa del futuro cuando se escribía esto, o sea, ahora, estos reyes van a mandar junto con la bestia, y la bestia hemos visto que es el Vaticano. Fijaros en el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Va a llegar un momento en que esta unidad europea estará bastante consolidada, a tal punto que su poder y su autoridad va a ser delegada como a alguien que lleve la batuta de Europa.
¿Y quién la puede llevar? ¿Alguien que sea corrupto? Al menos a la vista de la luz pública. ¿Alguien que esté haciendo las cosas mal, que se pueda sobornar, que no sé qué? No. A alguien que sea el líder de la moral absoluta. Y ahí está la profecía. El Vaticano va a llegar a tener ese poder. Por eso ahora Europa está trabajando para tener la figura de ese líder central que lo mueva todo. Y toda Europa se va a supeditar a la bestia. Con lo cual, iros preparando. Porque los que no anden y digan las cosas que ellos quieren, les va a pasar algo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero es Cristo. Este movimiento va a ir contra el Cordero, contra Jesús. Lógicamente no puede atacar a Jesús dándole bofetadas o crucificándolo otra vez porque no está con nosotros personalmente, ¿verdad? Entonces, ¿contra quién va a ir? Contra sus representantes, su pueblo, como ya hizo anteriormente, y las profecías nos lo dejaron claro y la historia también. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, está hablando de Cristo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto no son pocas cosas, ¿eh? Estar con Cristo es ser elegido, ser fiel y ser llamados por Él. Si nosotros queremos estar entre el grupo de los que va a estar en pie en la segunda venida de Jesús, debemos pertenecer a este grupo. No hay más, no hay más. Pero estos son los que van a recibir la persecución por parte de la bestia. Pero la bestia, ¿cómo persigue? Él no persigue. El Papa no va a ir con una espada en mano dando garrotazos por todas partes. Va a utilizar, ¿a quién? Al poder civil. El poder de Europa, bajo una sola ley. Por eso la crisis está llevando a que todo el mundo quiera esa unidad, porque si no el euro se tambaleaba. Y ahora, a través precisamente de mostrar la debilidad del euro y que hacía falta reforzarlo, se ha montado todo para que esta unidad se fragüe. Ya no se basa solo todo en una moneda, se busca la unidad tan exagerada que las naciones van a perder precisamente su hegemonía. Va a ser su liderazgo cedido en su mayor parte a un gobierno central. Con lo cual las leyes de cada nación de Europa pintarán poco. Todo se supeditará desde unas mismas manos. El versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta parte del versículo 16 es profecía final. Europa y sus habitantes se van a rebotar al final contra la ramera, Babilonia, el propio Vaticano. Pero esto no sucede hasta el final mismo de la historia. Que nadie piense que el Vaticano va a desaparecer en el transcurso normal de los años, porque ellos llegan hasta la segunda venida de Jesús. Pero al final hay un rebote. Y los 10 cuernos, fijaros el versículo 16, pasamos al 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por tanto, el reino va a ser dado a la bestia. Va a dominar, nos guste o no nos guste, es la profecía, es lo que va a pasar. Pero es necesario que eso acontezca, y luego viene Cristo. Y es cuando el versículo 16 se cumple. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El Vaticano está mandando sobre todos. Y parece que no pintan nada aún, dicen algunos, ¿verdad? Pues la profecía, Dios que lo sabe todo, presente ahora la tercera conferencia donde presentamos el tema del Vaticano y el 13, ¿lo recordáis? Mucha gente dice, no he visto semejante tontería igual que ese tema presentado allí. Que eso es un absurdo, que los números importan poco, tanto para Dios como para Satanás, si es que existen, es lo que dicen algunos. Pues vamos a ver si es tanta tontería vincular al Vaticano y al 13. Satanás, dijimos, tiene sus números, Dios también.
Canal 13 Televisión, en TDT el 1 de noviembre. ¿Qué colores veis aquí que destacan? Amarillo y blanco, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con este canal. Canal 13 Televisión es el último canal en llegar a nuestros sintonizadores de TDT. Después de canales como Marca TV, La 10, La Sexta 2, llega a nuestras pantallas. Para ello ha alquilado para 15 años uno de los canales que le quedaban libres al grupo de comunicación El Mundo. Bueno, ya vamos viendo a qué va vinculado, ¿no? Pedro J. Ramírez ha alquilado este canal sabiendo que no dispone de la suficiente fuerza para lanzar uno nuevo. Recordamos que ya dispone de BOTV, AXN y Marca TV. Este nuevo canal llegará a nuestras pantallas el próximo 1 de noviembre. Aún así, los que ya hayamos resintonizado nuestra TDT, no hará falta que lo hagamos de nuevo, debido a que emitía en negro, con lo cual ya lo tendremos sintonizado. Todo ya es fácil, ¿verdad? Bueno, aún y así parece ser que ha habido un muerto y numerosas desgracias materiales. Pero todo esto, que se está sucediendo una detrás de otra, casi tan seguido que ya parece que ya no es ni noticia. No sé a vosotros si os da que pensar que todos son sencillamente casualidades o es que la culpa la tenemos todos nosotros por ir con nuestros cochecitos y nuestros tubos de escape, o qué está pasando realmente con todo esto. Hay una cita de Ellen White, extraída de este libro, una recopilación suya de eventos de los últimos días, página 12, donde nos dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Esto fue escrito en 1914. Y yo no sé si vosotros podéis negar la afirmación de lo que aquí hay. Ahora es esto uno detrás de otro, sea un hecho, sea otro. Esto nos está marcando el fin de los tiempos. Nos está marcando que la segunda venida de Jesús está cercana y esto no son bromas. Cábalas católicas. ¿Cuadra una palabra con otra? Bueno, yo creo que sí. Y quizás ahora lo que vais a ver os va a recordar, si no lo tengo mal presente, si vemos aquí hay vinculaciones con el Grupo COPE, Popular TV. Y vamos a ver unas cositas más. 13 TV, la televisión con buen gusto. Así se presentaba esta nueva televisión, este nuevo canal. Canal 13, blanco, amarillo, televisión con buen gusto. Bueno, después de ver ciertas conexiones, ¿qué nos queda determinar? Esto era el momento cuando este canal estaba en periodo de pruebas. La televisión es la que tenéis ahí detrás, por cierto, está sacado en fotografía. Muy pronto en este canal, 13 TV. ¿Y qué más vemos aquí? Creemos. Sintonízanos en el canal 13 de tu televisor. ¿Creemos? Ya estamos viendo que este canal es religioso. Por eso dice, creemos. Más fotografías sobre lo mismo, todo el rato se iban combinando el blanco y el amarillo, que ya sabéis que es la bandera de ¿qué país? Del Vaticano. Y en esa programación que iban anunciando de lo que harían cuando empezaran a emitir, oficialmente anunciaban que cada mañana habría la Santa Misa. Y daban 13 razones por las cuales era necesario ver ese canal. Era indispensable. Le paso sus... Bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Los que no habéis estado nunca en el directo ya veréis que es un poco distinto a verlo en grabación. Y vamos a empezar con muchas cosas, tantas que no sé si hoy vamos a terminar. Lo más seguro es que deberemos continuar mañana sobre las 11 de la mañana, porque el tema va a quedar lo más seguro que sea interrumpido. Y no vamos a dar más vueltas con explicaciones, y si me cambia esto, pues vamos a ver las noticias de actualidad, que, claro, lo primero que pensamos es ¿qué está pasando en fecha 5 de febrero de 2011? Evidentemente todos lo relacionamos con lo que está pasando en Oriente Medio, pero antes de llegar a ese punto, vamos a comentar estas otras noticias. Día 3.
el viaje del Papa al Reino Unido fue financiado con fondos de ayuda a países pobres. Esto ha salido, ya veis, hace tan solo 2 días. Y aquí vemos las quejas que habían. Lo que nos están diciendo aquí, sencillamente, es que el dinero destinado para pobreza en países distintos de los de Inglaterra, pues fueron utilizados para la visita precisamente del Papa. Y cabe recordar que solo el 10% en ese país es católico. Entonces, esto ha suscitado las polémicas, para variar, y ahora la gente se pregunta también algo que vamos a vivir muy cerca, en Madrid, sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde se dice que quizás pueden sobrepasar los gastos unos 50 millones. Incluso se habla hasta del doble. Si esto es así, ¿quién lo va a financiar? Bueno, ya hablamos un poco de qué empresas van a ayudar en todo ello, pero claro, a ver de dónde van a salir tantas reservas. Una monstruosa tormenta de hielo y nieve afecta a 1/3 de Estados Unidos. Todos hemos seguido también esta noticia del 2 de febrero. Gran parte de Estados Unidos ha quedado bajo este estropicio. Y esto diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver con la actualidad o como importante? Pues sencillamente que esto está siendo una gran tormenta a todos los niveles, que va unido a otras noticias que se han ido desarrollando últimamente y que todos habéis podido ver en Australia. ¿Qué ha pasado en Australia? Pues esto, el catastrófico ciclón Yasi llega a la costa este australiana. Gracias a Dios, al final, los efectos del ciclón fueron menos de lo previsto. Cuando llegó a tocar tierra, bajó muchísimo su intensidad. Y